A la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a comenzar hoy en esta noche el capítulo 3. Hemos estudiado 2 capítulos, vamos versículo por versículo. Y en esta noche nos vamos a quedar en el versículo 1. Ahí vamos a estudiar el versículo 1 de Efesios capítulo 3. Y dice Dios en su palabra, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, ¿por quién? Los gentiles. Vamos a orar. Padre, buen Dios, Señor, hoy en esta noche, ayúdanos a poder comprender mejor la Biblia, Padre. Revela, Señor, tu palabra. Danos pan, Señor, de tu palabra. Bendícenos hoy en esta noche. Padre Santo, como siempre me pongo en tus manos, nada más. Hoy en esta noche guíame y que podamos aprender de esta preciosa carta, Señor, que nos presenta a Cristo como nuestro Salvador. En Cristo Jesús hemos orado, amén y amén. Pueden sentarse. Hermanos, desde hace algunas semanas o meses, quizás unos 2 meses, hemos empezado a estudiar de manera exegética, o sea, versículo por versículo, la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Es una carta muy preciosa en la cual el énfasis es la cristología, la doctrina de Cristo, y nos habla también de la doctrina de la iglesia. Por primera vez acá el apóstol Pablo comienza a mencionar la iglesia. Y vamos a hacer un resumen de lo que hemos estudiado. Recordemos que el capítulo 1 fue un capítulo muy precioso, muy bendecido, porque este capítulo básicamente sobresalen 2 cosas, ¿verdad? En primer lugar, Pablo describe la abundancia o las riquezas que usted y yo tenemos por esa salvación que Jesús nos regaló. Entonces, hermano, eso está del versículo 1 al 15. Y del 15 al 23 el apóstol nos habla de esa gloriosa realidad, hermano, de esas riquezas espirituales. Y vemos a Pablo en la necesidad de orar por los efesios para que Dios le abra los ojos y puedan ver lo que son en Cristo Jesús, puedan ver esas. Por eso dice que fuimos bendecidos, ¿verdad? Con esas bendiciones celestiales, pero muchos, hermano, no las conocemos, muchos ni nos damos cuenta. Por eso el apóstol Pablo termina orando para que Dios abra los ojos y ellos puedan palpar, puedan ver esas riquezas que él ha descrito en los primeros versículos del 1 al 15. Entonces, en el capítulo 2, hermano, el apóstol Pablo comienza a hablar prácticamente que para aprender a valorar esas riquezas, Pablo empieza describiendo el estado en que usted y yo estábamos antes de venir a Cristo, antes de que Cristo nos encontrara. Por eso el apóstol Pablo dice que usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y empieza a hablar que ahora usted y yo somos ricos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque antes estábamos bajo la condenación divina, bajo el juicio de Dios. Y también, hermanos, comienza a hablar que ahora gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Los que no son judíos y judíos. Dios quitó la pared que había de separación entre ellos dos y los unió en un solo pueblo, en un solo sentir, y habla de un solo hombre. Entonces dice que antes usted y yo estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de las promesas, estábamos sin Cristo, estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo.
O sea que estábamos en una condición espiritual deplorable y terrible. Por eso a mí me gusta escuchar los testimonios de los hermanos, cómo eran antes de venir a los pies de Cristo. Porque muchos lo ven solo por prosperidad. Lo ven hermanos, son bendiciones espirituales grandes. Hay un poder que está sobre nosotros. Entonces, el apóstol Pablo en el capítulo 2 dice que Dios eliminó la enemistad que había entre judíos y gentiles, haciéndolos un solo cuerpo, y habla de una nueva humanidad que ahora son parte de la familia de Dios y que todo ahora se llama la iglesia. Entonces, ahora formamos parte nosotros del cuerpo de Cristo. Y acá en el capítulo 3, que vamos a empezar a estudiar, Pablo comienza con la necesidad, comienza hablando de su ministerio como apóstol, pero él siente la necesidad de orar por los efesios, pero antes de orar, su oración está interrumpida por un pensamiento sobre el llamado que Dios le ha hecho a él para ser apóstol de los gentiles. Y eso lo vamos a estar viendo más adelante, esa oración. Entonces vamos al versículo 1, mire lo que dice el apóstol Pablo. En este versículo nos vamos a quedar. Y dice el apóstol: por esta causa, ya vamos a hablar de eso, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros, que dice, los gentiles, por esta causa. Pero vaya al versículo 14, vuelve a repetir lo mismo. Y dice, por esta causa doblo mis rodillas, o sea, está hablando de oración, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, él comienza en el versículo 1 y lo retoma esa oración en el 14, porque hay una idea que lo interrumpe. O sea, en los primeros 12 versículos él comienza a hablar del ministerio que Dios le ha dado. Entonces, hermano, mire lo que él dice, y lo que más resalta está en el versículo 8. Mire lo que dice de esa idea que el apóstol Pablo tiene antes de orar. Y dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. El más pequeño de todos. Mire qué humildad, hermano. No dice el gran apóstol Pablo, el que ha fundado muchas iglesias. Viera cuando nos reunimos los pastores, el día sábado que tuvimos reunión con nuestro pastor general. ¿Y vos cuántos tenés? Y yo he hecho esto, y yo he hecho lo otro, y yo aquí, y yo allá. Mío, hermano. Y yo aquí, y yo allá. Hermano, y yo digo, porque yo quizás hasta también haciendo lo mismo, me imagino, porque uno nunca reconoce sus errores también. Pero hermano, si lo que se ha hecho hasta este momento, sea acá o cualquier otra iglesia, es por pura misericordia de Dios, por pura gracia de Dios, lo mismo en su vida y en la mía. Entonces, la palabra de Dios es clara. El que se humille va a ser ¿qué? Exaltado. Pero el que se exalte va a ser ¿qué? Humillado. Por eso el apóstol Pablo dice, soy el más pequeño de todos los apóstoles, pero me fue dado esta gracia, mira el valor que le da el apóstol, de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. No, hombre, usted no sabe, hermano, de tremenda bendición que puede ser para los demás, porque es portador de buenas nuevas. Por eso donde quiera que usted vaya, hable de Cristo. Hable, pastor, ¿y qué digo? De su testimonio, hermano, de lo que Cristo ha hecho en su vida. Entonces a Pablo esto no lo abruma, no le enorgullece, sino que él está conmovido porque Cristo se fijó en él. Hermanos, y ese es un tremendo privilegio, que Dios se fije en uno. Mire cuántos pastores hay que han dejado su ministerio. Mire,
Si hoy usted platica con a nuestra iglesia madre, casi un montón que son pastores ahí. Y no lo digo, hermano, por menospreciar de ninguna manera, pero hay muchos que no están haciendo el trabajo. Entonces, hermano, el apóstol Pablo él se siente, hermano, en este caso orgulloso de que Cristo lo haya tomado en cuenta. Entonces, esto es lo que a él es la idea, o es lo que él comienza a hablar, y que interrumpe esa oración que le estoy diciendo, que la retoma en el versículo 14. Entonces vamos ya al versículo 1, y aquí vamos a encontrar dos cosas. Del 1 al 13 vamos a estar hablando del ministerio de Pablo, y del versículo 13 al 21 vamos a estar hablando de la oración de Pablo. Solo en esto del 3 al 13 vamos a estarnos como unos 5 miércoles más o menos, hablando versículo por versículo. Vamos a hablar de ese misterio que tanto habla acá el apóstol. Esperamos que Dios nos dé sabiduría para poder exegetarlo. Pero vamos a hablar sobre el ministerio de Pablo. Dice el versículo 1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros, los gentiles, por esta causa. O sea, es la continuación. Cuando él dice por esta causa, es la continuación de lo que él venía hablando en el versículo anterior, en el capítulo anterior, en el capítulo 2. Entonces, dice el apóstol Pablo, prisionero de Cristo. O sea, cuando Pablo escribió esta carta, le he dicho que él estaba, ¿qué? ¿Preso a dónde? ¿A dónde, hermanos? En Santa Tecla, dijo alguien ahí, no. En Roma. Esta es una carta carcelaria, ¿verdad? Son 4 y Efesios es parte de ella. Él estaba en prisión en Roma por causa de un disturbio que hubo en Jerusalén, hermanos. Eso está en Hechos 21. Acusaron a Pablo de llevar a Trofino, se llamaba Trofino, que era un convertido de Efeso. Lo había llevado Pablo al templo. Entonces los judíos, cuando vieron que había un gentil ahí, como era prohibido, hermanos, se llenaron de rabia y, hermano, capturaron al apóstol Pablo y bueno, lo querían matar, y esa es la situación por la cual Pablo apeló ir al César, y por eso es que estaba en Roma. Entonces dice el apóstol, prisionero de Cristo. O sea que el que me tiene aquí, dice el apóstol, no son los judíos. El que me tiene aquí no es el emperador, el que me tiene aquí no es el diablo. Es la voluntad ¿de quién? De Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo acá, prisionero de Cristo. Muchas veces, hermano, vienen situaciones a nuestra vida y muchas veces nosotros le echamos la culpa a medio mundo. Pero muchas veces no nos damos cuenta que es Dios tratando con nosotros. Muchas veces no nos damos cuenta que es la voluntad de Dios que usted esté ahí. Dios lo va a usar para algo. Por eso el apóstol Pablo dice, prisionero de Cristo. El apóstol Pablo estaba bajo arresto domiciliario allá en Roma. Entonces, hermano, Pablo sabía que su vida estaba en manos no del emperador, no de los judíos. Su vida estaba en manos ¿de quién? De Dios, de Cristo. Por eso él dice, prisionero de Cristo. Imagínense qué convicción, hermano. Cuando usted y yo estamos seguros que nuestra vida está en manos de Dios. En el hospital, mire qué bonito, qué precioso es cuando usted llega y evangeliza o ora por un cristiano. Pero aquellos cristianos de convicción, yo creo que mi amigo pastor Alfred Martínez tuvo la oportunidad de tener más de cerca al pastor Wilber Calderón. Yo me recuerdo, y con todo respeto lo voy a decir, tenía una paciente en mi consultorio que es una enfermera de nefrología. Y de repente me llama y me dice, pastor,
fíjese que necesito que venga aquí a ver al pastor Wilber Calderón. Yo no sabía a quién hablarle, le hablé a usted. Me dice, está bien mal y está bien deprimido. Venga, yo lo voy a entrar. Y yo digo, Dios mío, ¿y cómo hago? ¿Qué le digo yo a mi maestro? Que fue maestro, un gran teólogo, un gran pastor. Y yo, hermano, que apenas, ¿qué le digo a él? ¿Qué palabras le digo? Y mire lo que Dios me puso en mi corazón, nada más que lo abrazara y que le dijera que era un abrazo de Dios. Yo solamente eso le dije. Y me recuerdo que los dos llorando juntos ahí, y al final el pastor, yo salí más fortalecido que él. ¿Pero por qué? Porque él sabía que su vida estaba en manos ¿de quién? De Dios. No se preocupe, hombre. Tiene problemas en el trabajo. Su vida está en manos de Dios. Nadie le va a hacer nada ni va a actuar en contra suya si no es la voluntad de Dios. Siempre y cuando sea un hijo o una hija de Dios y ande derecho y esté bien parado. Eso es lo importante, hermano. Entonces Pablo se miraba a sí mismo como un prisionero de Cristo. Él sabía que Jesús era el Señor de su vida. No estaba preso por el gobierno romano, sino que era un prisionero de Jesús. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de esto, hermanos? Que Pablo sabía que estaba en manos de su Salvador, incluso estando preso. ¿Puede decir usted, o puedo decir yo, mi vida está segura aunque me hayan diagnosticado una enfermedad terminal? Mire, ayer atendí a un amigo. Bueno, de hecho estuvo en la vigilia acá, una visita que tuvimos, y yo no sabía, hermano. Y entonces me llevó un paciente, ¿verdad? Referido por otro pastor. Y fue el día de hoy o el día de ayer. El día de ayer fue, ¿verdad? Se sentó ahí platicando y yo trabajando. Y me dice, mire, le quiero decir algo. Sí. Fíjese que vengo donde el nefrólogo. Y dice que cuando le llevó los exámenes, risa le dio y le dijo, no, hombre, vos ya estás muerto en vida. Ya tus riñones son como 2 pasas ya. Mira cómo tenés la creatinina, mira cómo estás. Y me dice, mire, trató de intimidarme, trató de asustarme, pero ¿sabe qué? Me dice, yo me siento bien, yo no siento nada. Yo no siento que me duela nada, yo corro, camino, hago todo, porque mi fe y mi confianza está puesta en Dios. Mire qué convicción. ¿Podrá decir usted lo mismo? ¿Podré decir yo lo mismo? Eso es lo que Dios quiere, hermano. Que usted y yo dependamos de Él, que usted y yo tengamos esa confianza en Él. Entonces Pablo dice, prisionero de Cristo. Vamos al versículo. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Le dije, los que no eran judíos. La razón por la cual el apóstol Pablo estaba bajo arresto, estaba preso, estaba esperando juicio, era debido a lo que él había hecho por el Señor, lo que él había hecho por los gentiles, por el pueblo que los judíos despreciaban, porque Cristo murió por todos, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice la palabra, no solo los judíos, sino que al mundo. Usted y yo estamos ahí, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Entonces, lo que Pablo estaba padeciendo es por llevar el evangelio a los gentiles, a las otras naciones. Pero, hermano, estando preso, no hizo que el apóstol retrocediera. Lo último que Pablo quería era que las personas le sintieran lástima. No, hombre, él estaba con todo, hermano. Y estaba sufriendo por llevar la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo en la bienaventuranza que estuvimos estudiando, Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen ¿qué? Persecución
por causa de la justicia. Cuando yo estuve leyendo esto del apóstol, dice, por los gentiles, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Qué tremendo. Pablo preso por los gentiles, por llevar la palabra de Dios a los gentiles, porque por eso lo acusaron. Y solo me vino el pensamiento, hermano, cuando yo tiré la Biblia y tiré todo, cuando estaba recién allá en un pueblito que me habían mandado, donde antes era pastor, me dicen, recién llegado yo nuevito, hermano, así como los doctores recién graduados, que todos lo saben, ¿verdad? Y traten de corregirlo a uno. Ah, pues así se siente uno recién llegado de pastor, sabiondo y de todo. Mire, me dice, fíjese que mi cuñado, me dice, una hermana de los 5 pelones que tenía yo ahí, fíjese que el esposo de mi hermana, me dice, tiene cáncer en los pulmones, le han diagnosticado, y queremos que vaya a orar. Vamos, le digo yo, vamos a orar, le voy a ir a imponer manos y todo, y voy a declarar sanidad. Hermano, y una gran Biblia que andaba yo, y me voy. Y la esposa del Señor era ultra, recontra, ultra de la iglesia tradicional, hermano. Y nos echa los chuchos. No me dejó llegar, hermano, y salgo yo corriendo, hermano. Y me quedé hasta sin aire. Y yo le digo, Señor, y a esto he venido yo acá. Yo no tengo necesidad de andar en esto, Señor. Si yo ya estaba tranquilo en la clínica. Y tiré la Biblia así literal, hermano. Y yo le dije, yo no quiero esto. Si esto es ser pastor, pues no es para mí. Hermano, y tiré la toalla. Y yo dije, mañana voy a ir donde el pastor Asael, que era mi jefe misionero, a decirle que ya, que le entrego la... De todos modos, dije yo, yo ni predicar puedo, y hermano, tantas cosas. Y el apóstol Pablo, hermano, mire, imagínese yo por qué quería tirar la toalla. El apóstol Pablo en peligro de muerte, lo apedrearon, ¿qué no hicieron con él? ¿Está dispuesto usted a sufrir por Cristo? ¿Está dispuesto a hacer usted un sacrificio por Cristo? Para muestre un botón. Este domingo, pastor, por favor, ayúdeme para que los hermanos vayan a evangelizar. Ahí tenemos que andarlos arriando, hermano, y tenemos que andarlos enamorando para que vayan. No, hombre, hermano, esto trae tremendas bendiciones. Entonces, Mateo 5:10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mire qué tremendo. Por eso Pablo dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. En pocas palabras, él fue llamado a predicarles a los gentiles. Hermano, y por eso él estaba preso. Pero él no había hecho a un lado su llamado, hermano. Por eso, donde quiera que el apóstol Pablo, en la condición que se encontrara, él hacía que todo redundara para que el nombre de Dios fuera glorificado. Filipenses 1:12 dice, quiero que sepáis, hermano, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. O sea que todo lo que estaba alrededor, el apóstol Pablo siempre giraba para glorificar el nombre del Señor, y la cárcel, al contrario, lo ocupó como plataforma para predicar la palabra de Dios, hermano. Sirviendo en la cárcel, por eso se llama la epístola del gozo, Filipenses. Otra carta carcelaria, hermano, porque estando en la cárcel, hermano, eso no le produjo amargura, no le produjo tristeza. Al contrario, él seguía adelante, hermano, a pesar de las pruebas y las dificultades. Era un privilegio, era un honor para el apóstol servirle al Señor en la cárcel. Imagínense, qué tremendo, hermanos. Yo quiero que veamos 4 cosas en este versículo. Vamos al versículo 1, de nuevo, a leerlo. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros, los gentiles. Número 1, cualquiera que sea su situación y mi situación, hermano, mantenga siempre su gozo en el Señor. Hermano,
demuestre esa confianza que usted tiene en Cristo. Es que mire, cuando todo va bien, cuando tenemos todo, es fácil estar alegre, es fácil estar contento. Pero en las pruebas y en las dificultades es donde se demuestra verdaderamente dónde usted y yo estamos parados. Por eso David le decía a Dios, devuélveme el gozo de mi salvación. Hermano, el mayor ejemplo que tenemos después de nuestro Señor Jesús era David, hermano. Se gozaba en la presencia de Dios ante cualquier dificultad. Mantenga ese gozo, hermano. Yo no sé qué situación podría estar pasando usted, pero lo cierto es que estamos en manos del Señor. Él es nuestro piloto, como dice esa alabanza, ¿verdad? Y Él nos va a llevar en el rumbo correcto, mi amado hermano. Número 2. Pídale a Dios que no haya nada que interrumpa con su servicio a Dios. El apóstol Pablo estaba preso. El apóstol Pablo sabía que tenía dos posibilidades. Una, salir libre. Y número 2, ser ejecutado. Eso lo estamos estudiando los días viernes en la carta de los Filipenses. Entonces él tenía dos opciones, pero él mantenía el gozo. Por eso dice ahí, quiero que vaya a Filipenses. Filipenses capítulo 1. Vamos al versículo del 21 en adelante. Mire lo que decía el apóstol Pablo, del 20. Estando preso, él sabía o que moría o que vivía, pero mire lo que dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre ahora también será magnificado o glorificado, ¿quién? En mi cuerpo, ya sea, ¿por qué? Y mire el 21, qué precioso, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué dice, que escoger. Mire el 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de ¿qué? De partir, o sea, de morir, irme con el Señor y estar con Cristo, lo cual es ¿qué? Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. O sea que el apóstol Pablo le daba lo mismo, morir o vivir. Él decía, si yo me muero, pues yo me voy con Cristo y dejo de sufrir en este mundo. Pero es necesario que me quede, ¿por qué? Por causa de vosotros, para seguir trabajando en la obra, para seguir bendiciendo al Señor. Entonces, hermano, el apóstol Pablo, estando en esa condición, él mantenía su gozo siempre en el Señor. Número 2, le dije, no permita que nada interrumpa su servicio a Dios, hermano. Mire, usted y yo, bueno, si usted es un servidor del Señor, ya no digamos pastor, líder, servidor o parte de la congregación, si estamos acá, es porque el Señor se fijó en nosotros. Es porque el Señor pagó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Pero hermanos, mire, que nada interrumpe su comunión con Dios, que nada interrumpa el congregarse, hermano. Si usted siente en su corazón de ir a una iglesia, vaya. No lo piense 2 veces. Hermano, mire, yo escucho tantas excusas, hermano, muchas veces. Y yo les he dicho a los pastores de acá, yo les he dicho a mi equipo de trabajo, que siempre que cada uno de ellos me pida permiso, algunas veces, hermano, la mayor parte de veces, hermano, es necesario atender a la familia, es necesario muchas veces, mire, yo muchas veces le digo a muchos, mire, tómese un domingo y aquí están, no se lo toman. Pero el punto es, muchas veces nosotros cualquier excusita ponemos por no congregarnos. Cualquier excusa ponemos, mire,
el mayor privilegio que hay es predicar, hermano. Predicar las buenas nuevas de salvación. Yo por eso, como pastor de esta iglesia, cuando a alguien le digo, mire, por favor, quisiera que me cubriera este culto, y me dice que no, no lo vuelvo a poner. Porque es un privilegio, hermano. Usted no permita que, al menos que tenga algo que verdaderamente pues no pueda, ¿verdad? Porque uno también hay que ser consciente de eso. Pero el punto es que nadie interrumpa su servicio a Dios. El apóstol Pablo, al estar preso, no interrumpió, hermanos, seguir trabajando para el Señor. Le pregunto a usted, ¿hay algo que le interrumpa congregarse? ¿Hay algo que le interrumpa servirle al Señor? ¿Hay algo que obstaculice el llamado que Dios le ha hecho? Si usted lo siente en su corazón, hermano, Dios se lo va a demandar en cualquier momento. Hace poco estuve, un domingo que estábamos ahí sentados, y con todo respeto le digo a la hermana Marla, me siento de mucha bendición que esté acá, porque la hermana Marla, desde que yo vine, la comencé a enamorar, que se metiera al servicio al ratito, pastor, al ratito, y mire, hoy es la sublíder de acomodación. ¿Por qué? Porque tenía ese llamado, tenía ese deseo. Dios le va a poner ese deseo, ese llamado. Pero no deje de servirle al Señor, hermano. El Señor sabe por qué lo ha llamado. Si usted siente el deseo de ir al Hospital Bloom, vaya. ¿Alguna palabra le va a dar a alguien ahí? Entonces, no permita que nada interrumpa su servicio a Dios. Número 3. Mire, por muy difícil que sea la situación que esté atravesando, no tenga una actitud de autocompasión delante de los demás. O sea, no se queje pues delante de los demás. Hermano, si usted debe demostrar quién está con usted, quién es el respaldo, la cobertura que usted tiene. ¿Se acuerda? Ya voy a revisar si usted esa palabra célebre de nuestro pastor fundador. Decía él, no ande denigrando a Cristo. Si no tiene para comer, ¿qué decía? Pues no coma. Hermano, Dios siempre llega en el momento oportuno. Pero no ande dando pena ni lástima. Agárrese de las manos del Señor. Busque al Señor, Él siempre tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y número 4, nunca se le olvide que su vida está en manos del Señor todo el tiempo. Usted no está aquí por casualidad. Antes de que se formara en el vientre de su madre, Dios ya lo había escogido. Y Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito, y mientras usted y yo no lo cumplamos, hermano, aquí vamos a estar. Pero algo que usted debe tener seguro siempre es que el respaldo de Dios usted lo va a tener donde quiera que usted ande. Por eso el apóstol Pablo nada lo movía. Por eso el apóstol Pablo, hermano, donde quiera que estuviera, él seguía con su ministerio. Entonces, recuerde que su vida está en manos del Señor todo el tiempo. Vaya a Romanos 8, capítulo 8, versículo 35. Mire qué precioso lo que dice acá, para ir terminando. Romanos capítulo 8, versículo 35. Y dice el versículo 35, dele para atrás, Efesios, Gálatas, Corintios, Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre o desnudez? ¿Peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Antes, en todas estas cosas que dice, somos más que vencedores por medio de aquel, mire qué precioso, que nos amó. Y mire el 38. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo,
ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar ¿de quién? Del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y este es para cristianos, no es para los inconversos. Entonces, no hay nada que lo pueda separar del cuidado, del amor y la ternura del Señor. Entonces, el capítulo 3 de Efesios comienza el apóstol Pablo hablando, hermanos, de su ministerio, hablando del llamado que Dios le había hecho a él como apóstol. Por eso dice, por esta causa, o sea, por el evangelio que predico a los gentiles, estoy prisionero, dice el apóstol. No porque el enemigo ha querido eso, no porque los judíos han querido eso, no porque Roma ha querido eso, sino por la voluntad de Dios. Por Cristo Jesús, dice, por vosotros los gentiles. O sea que el apóstol Pablo, hermanos, comienza a hablar del privilegio de que Dios le dio a él de predicarle a los gentiles, porque los judíos lo despreciaron. Aparte que el apóstol Pedro fue llamado para los de la circuncisión, dice el apóstol Pablo, y Pablo para los de la incircuncisión, que son los gentiles. Pero el punto es que del versículo 2 en adelante el apóstol Pablo comienza a hablar de ese misterio que estaba oculto y que Dios lo ha revelado hoy en día para que usted y yo ahora formemos parte de lo que hoy se llama iglesia y que podamos disfrutar de esas bendiciones que el Señor tenía para cada uno de nosotros. Regálele un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar.